darle por nuestra propia cuenta. Nada, nada. Gracias, Dios. Quiero que continuemos ahora con el estudio del libro de Daniel. Ya estamos en la etapa número 41 de nuestra enseñanza. Y pues ha sido realmente un viaje excelente el que hemos llevado a través de cada uno de los capítulos, de los versículos del libro de Daniel. Y estamos ya en el capítulo 12. Vamos a comenzar el capítulo 12. Tomen sus asientos para que estén muy cómodos y preparados, listos para recibir la palabra de Dios en esta mañana. En mi mensaje anterior, o nuestro mensaje anterior, terminamos con la derrota del anticristo. ¿Se recuerdan ustedes? Y termina precisamente el capítulo 11 diciendo, en el último versículo del capítulo 11, diciendo que ya no tenía quien le pudiera ayudar. No sé si esto les recuerde algo que sucedió precisamente con Antíoco Epífanes. En el año 167 a.C., cuando vemos que llegó la etapa en la que ya no tenía quien le ayudara. Es decir, son derrotados por intervención divina. Imagínense ustedes, derrotados por una intervención de Dios. Y cuando Dios actúa, es muy importante que ustedes y yo estemos conscientes de esto. Que cuando Dios actúa, no va a haber nadie que te ayude. No va a haber absolutamente nadie a quien tú puedas acudir para que te ayude. Porque cuando Dios cierra la puerta, se acabó el tiempo, se acabó la oportunidad. Y allí vamos a quedar expuestos delante de Dios para ser nosotros enjuiciados de Él. De la misma forma que sucedió en los tiempos de Noé. Dios les dio la oportunidad por 120 años de que escucharan la voz de Dios, de que escucharan el mensaje de Dios, pero Dios cerró la puerta. No, Noé, Dios cerró la puerta y se terminó la oportunidad. Y Dios actuó. Dios actuó y hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué dice la Biblia? Que rayó de sobre la faz de la tierra a todos los hombres, animales, bestias, y solamente fueron salvos 7 personas. Al igual que Sodoma y Gomorra, llegó el día en que Dios actuó y trajo juicio sobre esas ciudades que estaban corrompidas en la inmoralidad y en el pecado. Cuando Dios actúa, no hay nadie que te pueda ayudar. El tiempo de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyes la voz de Dios, ya no endurezcas tu corazón. Entrégate a Él con todo tu corazón en esta mañana. Vemos que no solamente el anticristo es derrotado por nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona Apocalipsis, el que estaba sentado en el caballo blanco. Y no solamente es derrotado, sino que lo hace que Él sea el que estrene, junto con el falso profeta que había hecho señales delante de Él, los hace que estrenen el lago de fuego.
Apocalipsis 20, lo hace estrenar el lago de fuego a el anticristo y al falso profeta. Y después dice la Biblia que un ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y es atado por 1000 años, y fue arrojado al abismo para que no engañe más a las naciones. Tenemos que entender que Dios tiene su tiempo. Y todo lo que estamos viendo nos está diciendo el tiempo está por terminar. Nos tocó vivir en la última generación. Estamos ya precisamente en el capítulo 12, donde vamos a iniciar en esta mañana del libro de Daniel. Estamos ya a punto de terminar este libro. Y comienza diciendo en el capítulo 12, versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, le dice a Daniel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo todos los que se hallaren escritos en el libro. Estas profecías de las que habla el versículo 1 tienen precisamente que ver con la semana 70 profética del libro de Daniel que ya estudiamos. Estas son profecías que se han cumplido y que se están cumpliendo precisamente en la época y en el tiempo en el que ahora nosotros estamos viviendo. Este capítulo 12 contiene profecías, todas, absolutamente todas, relacionadas con los últimos tiempos. Cuando dice aquí en el versículo 1 del capítulo 12, en aquel tiempo, se refiere al tiempo de la supremacía del anticristo. Es muy importante que lo comprendan. En esta época de la supremacía del anticristo, durante el leve periodo o breve periodo de angustia, de tribulación final, durante ese tiempo el arcángel Miguel, de acuerdo a lo que profetizó Daniel, ministra con atención especial para proteger a Israel durante ese tiempo de angustia, donde Israel huye al desierto para ser protegido por Dios. Vamos a tratar de llevar un orden muy especial para poder tener esta comprensión que es muy importante. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, encontramos que la mujer oyó al desierto, donde Dios está refiriéndose a Israel, tiene aparejado lugar para mantenerlo por ¿cuánto tiempo? 1260 días. Es decir, la recta final de la semana profética de Daniel, los últimos 3 años y medio. En el versículo 13 de este mismo capítulo 12 del libro de Isaías, dice: y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Es decir, que de la simiente de Israel vino el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes, el que vino a morir por nuestros pecados. Ahora entendemos la razón del odio contra Israel, porque Israel fue precisamente por el medio por el cual vino el Salvador del mundo. Versículo 14: y le fueron dadas a la mujer dos grandes alas de águila,
para que de la presencia de la serpiente vuele al desierto, a un lugar aparejado, a un lugar específico donde será mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente encontramos cronológicamente la perfección de la Biblia, 3 años y medio. ¿Qué es lo que encontramos precisamente en lo que está diciendo aquí Daniel? Encontramos que Miguel, el arcángel, está con atención especial protegiendo al pueblo de Israel durante ese tiempo, en el tiempo de huida hacia el desierto. Lo podemos comprobar con la Biblia, que es lo más excelente, lo más maravilloso que tenemos en esta tierra, su palabra. Aquí en el verso 1, cuando dice tu pueblo, naturalmente que se refiere al pueblo israelita, es decir, a la descendencia de Daniel. Pero encontramos precisamente aquí en esta porción donde nos encontramos algo que es interesante poderlo nosotros recalcar. Aquí en el verso 4 dice algo que es vital para que nosotros comprendamos si realmente estamos viviendo o no en los últimos tiempos. En el versículo 4 dice que los entendidos resplandecerán. Los que entendieron, comprendieron, asumieron su responsabilidad con la Biblia, con la palabra de Dios, ellos resplandecerán como estrellas en el firmamento, como estrellas a perpetua eternidad. Y los que enseñan a justicia, la multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero Daniel, versículo 4, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Vamos a ver, vamos a tratar de explicarlo de una forma que sea lo más sencilla y más simple y comprendible. Cuando le dice, tú, empero Daniel, cierra las palabras, sella este libro hasta el tiempo del fin, pasarán muchos y se ha de multiplicar la ciencia. Versículo 9, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Es decir, la palabra de Dios o las palabras de la profecía que Dios le dio a Daniel quedaron selladas. Vean ustedes la importancia de esto. Cuando el libro de Daniel fue escrito hace aproximadamente 2600 años, y estas profecías se le dijo a Daniel, van a pasar 2600 años en la historia y nadie las va a poder entender, nadie las va a poder comprender. Escuchen, pasaron 26 siglos sin que se pudiera clarificar y entender a la perfección cómo sería el tiempo del fin, cómo sería en la recta final de la historia. Yo puedo conjeturar que es muy posible que Daniel haya tenido un conocimiento, pero quizás de los últimos tiempos, a lo mejor no tenía el conocimiento que nosotros ahora estamos adquiriendo, porque estamos viviendo las profecías en nuestra propia carne. Pero cuando llegue el tiempo en el que Dios considera que ya estamos, que es el tiempo ahora, el tiempo que hoy estamos viviendo en los últimos tiempos, en la última generación, cuando el Espíritu Santo quita el candado o quita el sello de esas profecías selladas por más de 2600 años, que nadie absolutamente puede abrirlo, sino es a través de la revelación y del conocimiento de la Biblia, para poder entender
que efectivamente estamos en la recta final. El sello que contenían estas profecías es como el sello de un rey, que cuando él ponía su sello, nadie podía abrir esa carta. Cuando son abiertos los sellos es cuando comienza Dios a revelar y a darnos entendimiento para conocer el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y de acuerdo a lo que Daniel escribió, yo puedo comprender que sí, efectivamente, estamos en los últimos tiempos. Eso significa que el Espíritu Santo nos va a comenzar a dar ya no más revelaciones de la Biblia. Es muy importante que lo entendamos. Ya no más revelaciones. Escuchen muy bien. Ya no hay más revelación que darnos, porque la Biblia está completita. ¿Qué es lo que Dios va a hacer cuando nosotros, de acuerdo a la Biblia, encontramos que es un libro revelado, que ya no se le puede agregar nada, ni tampoco se le puede quitar, ni se le puede poner? El que diga que tienes nuevas revelaciones, dice la Biblia, es hinchado y nada sabe en cuestión de revelación acerca de los tiempos. Nada sabe, porque el que no hable conforme a las palabras de Dios es porque está dormido, todavía no le ha amanecido. La Biblia es la verdad, está completa, está allí para nuestro entendimiento, para que la estudiemos. Y la única forma de poder adquirir fe en Dios es leyendo la Biblia. Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y si tú dices, Señor, dame más fe, pues Dios te va a contestar, lee la Biblia. No es mágica la fe, es algo que nosotros adquirimos a través de la práctica, de la lectura y del escuchar la palabra de Dios. Entonces encontramos que aquí está revelada toda la voluntad de Dios en su palabra. Lo que necesitamos ahora es iluminación para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Iluminación, no revelaciones nuevas. Lo que necesitamos es una iluminación para entender los tiempos que estamos viviendo. ¿De qué forma podemos entender esto? De que Dios en cada etapa, Dios le da iluminación a la iglesia para que entienda el tiempo que está viviendo. Y Dios nos va a dar iluminación de lo que ya está revelado en la Biblia por el conocimiento de la verdad. Iluminación para conocer los tiempos y las dispensaciones de Dios. Aquí dice que la ciencia aumentaría en los últimos tiempos. Es increíble el avance de la tecnología. Y esto es una prueba de que Daniel 12:4 ya se cumplió. Y lo que se está descubriendo ahora no se pudo descubrir en más o menos 5,000 años. En 5,000 años aproximadamente no se pudo descubrir todo lo que ahora se ha descubierto. Incluso yo no soy tan viejo como pueden ver. Y en mi época pues todavía no tenía toda la tecnología que hay ahorita. Porque es increíble que lo que no se descubrió en tantos siglos, en menos de 50 años, se haya acelerado tan exageradamente como es la tecnología. Nuestros hijos, si les decimos el sistema de vida que nosotros vivimos, no lo van a creer. Van a decir, no, pues tú eres del año del caldo, pero no, estamos hablando de 50 años solamente. ¿Verdad que sí? Los que tienen un poquito más de 50 lo pueden constatar. Entonces, en menos de 50 años se descubrió la televisión, el chip, el rayo láser, la radio, el cine, los celulares, el internet. Todo esto en menos de 50 años. El iPhone que tienes para el año que entra ya es obsoleto.
Y ya quieres ¿cuál? Yo ni sé cuál número va. 16. En cuanto empieza a anunciar, este está bueno, borra las fotos, lo que no quieras, quitas el chango que está junto a tu lado, lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque la tecnología está avanzando cada día. Cada día. Eso significa que esto sucedería ¿cuándo? En los tiempos del fin. Cuando se aumentaría la ciencia. Y esto que nosotros estamos viendo es solamente una probadita para que nos demos cuenta que conforme vayamos nosotros avanzando en el conocimiento de la Biblia, vayamos entendiendo las profecías de la Biblia, y es ahí donde nosotros que tenemos que entender lo que significa aquel tiempo. Aquel tiempo. Del hebreo es la palabra etz, del griego es la palabra kairos, y significa un tiempo determinado. Por ejemplo, un calendario es un cronos, que significa cronología. Y tú ves el calendario y vas a ver perfectamente bien ordenados cada uno de los eventos anuales que contiene el calendario. Por ejemplo, el Día de Acción de Gracias está en el Cronos, dentro de la cronología del calendario. Pero cuando llega el día ya no se le llama Cronos, se le llama Kairos, porque habla de un día específico. Es decir, cuando tiene lugar ese día. No sé si me comprendan. Estas dos palabras que se usan en la Biblia, Cronos y Kairos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 6, le preguntaron, o la pregunta que ellos hicieron: ¿restituirás tú el reino de Israel en este tiempo? Vean ustedes qué palabra utiliza, en este tiempo. Y la respuesta fue: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Ahora, esas dos palabras significan del griego cronos y los kairos, porque pertenecen a la soberanía de Dios. Los tiempos y las dispensaciones. Los tiempos, vean ustedes que aquí podemos encontrar estas dos palabras. Dos palabras que solamente pertenecen a la soberanía de Dios, porque nosotros no podemos tener un cronos. Más o menos podemos entender la venida de Cristo, pero el día y la hora es un kairos. Ojalá que lo estén entendiendo. Si se pusieron truchas, yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque es un cronos, algo que está programado. Pero el día que se llegue el momento ya deja de ser algo que está dentro de la cronología, sino que estamos ya en el tiempo, viviéndolo, por decir, físicamente. Estamos ya dentro de ese tiempo. Por eso es que dice la Biblia que nadie sabe, ni aun los ángeles, que la iglesia se va con Cristo. ¿Cuándo y en qué tiempo? La Biblia no nos lo revela. Porque esto pertenece a la soberanía de Dios. Dios, en su soberanía, Él va a decidir el día de su venida. Hay quienes aseguran que la iglesia viene al principio de la semana 70 o antes. Y si yo dijera que viene antes, yo ya estoy poniendo un precedente. Hay quienes que dicen a la mitad de la semana, porque es cuando comienza la ira de Dios. Igual, nadie sabe ni el día ni la hora,
pero tenemos nosotros en la Biblia mucho que decir acerca de la venida de Cristo y cómo sería el mundo, pero no podemos decir el día ni la hora. Pero de una cosa sí estoy seguro, que la iglesia se va antes de que venga la grande aflicción predicada y profetizada por Jesucristo en el libro 24 del libro de Mateo. Pero sin embargo sabemos que lo que está hablando Daniel es precisamente acerca de la semana 70 profética de Daniel, cuando a los 3 años y medio el anticristo viola el pacto con Israel y luego llega la persecución, que es cuando Israel huye al desierto. Acuérdense, Jesús fue muy específico cuando le hicieron la pregunta y él contestó perfectamente lo que tendrían que hacer. Llega la persecución, llega el Armagedón, el milenio, la nueva Jerusalén y luego entramos a la eternidad. Y todo este panorama cronológico está en la Biblia, aquí en la palabra de Dios. Pero todos estos acontecimientos solamente pertenecen a la soberanía de Dios. Todo pertenece a su soberanía. Por eso cuando la Biblia dice en aquel tiempo, se refiere a los 7 años que es conocida en la Biblia como la semana 70 del libro de Daniel. Es decir, 7 años que le faltan a Israel, no a la iglesia. Es muy importante entender esto para que Dios termine su plan con ellos. Yo he hablado precisamente acerca de esto, haciendo la diferencia entre lo que es el plan de Dios para la iglesia y el plan de Dios para Israel. Los últimos 7 años que le faltan a la semana profética del capítulo 9 del libro de Daniel están específicamente enfocados en el pueblo de Israel, no en la iglesia, porque la iglesia se va. Dios ya terminó con ella. Dios termina con la iglesia cuando la saca de este mundo en el día del arrebatamiento, el día que Cristo venga en las nubes de su gloria y que recoja a los que están durmiendo y transforme a los que estemos vivos. Allí terminó el tiempo de la iglesia, llega el tiempo de tratar con el pueblo de Israel. Gloria a Dios, qué día tan excelente será ese día. La venida de Cristo es algo muy excitante que están esperando los hijos de Dios. Todos los que aman a Dios están esperando ese momento de ser transformados para estar para siempre con el Señor. Entonces Dios tiene un plan para ellos, no para nosotros. Por eso es muy importante que nosotros no podemos mezclar a Israel con la iglesia. Antes de iniciar yo con el estudio de Daniel, yo les enseñé 3 capítulos de la Biblia para explicarles lo que Dios tiene planeado con Israel. ¿Cuáles son esos 3 capítulos? Romanos 9, 10 y 11. 3 capítulos donde el apóstol Pablo explica que Dios no ha terminado con Israel. Por eso, cuando encontramos esta expresión, en aquel tiempo se levantará Miguel, se va a levantar y va a proteger a Israel, de acuerdo al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. ¿Dónde va a ser esto? En los montes de Judá, es decir, en el área de Jordania o en el área de Petra, que es una ciudad que es labrada en piedras en los cerros. Y en Mateo 24:15, Cristo les hizo esta advertencia. Escuchen ustedes, Cristo les advirtió que entendieran que en ese tiempo específico ellos tendrían que huir.
y esconderse. Para este tiempo, el templo está reconstruido. Van ya 3 años y medio haciendo sacrificios en los altares, en el lugar santo, en el templo en Jerusalén. Y cuando vean que el anticristo, les dijo Jesucristo en el capítulo 24:15 del libro de Mateo, cuando vean al anticristo que entra al templo y que ofrece un sacrificio, probablemente un cerdo, al igual que lo hizo Antíoco Epífanes en el año 167 antes de Cristo, este hará lo mismo. Y cuando vean este acontecimiento, dice el versículo 16 del capítulo 24 de Mateo, que huyeran. Y cuando huyen es cuando viene la intervención ¿de quién? De Miguel, para protegerlos por 3 años y medio, la recta final de la semana 70 profética de Daniel. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Cómo me emociona a mí la Biblia, la palabra de Dios. Les está diciendo prácticamente, cuando vean este acontecimiento, huyan a los montes, porque habrá entonces grande aflicción, la cual no fue desde el principio del mundo ni lo será. Es decir, que en toda la historia del ser humano no ha habido algo parecido. Ni siquiera se parece un poquito a lo que hizo Hitler. Para que tengan una idea, que masacró a 6 millones de judíos. Es decir, que ni siquiera este acontecimiento se puede comparar. Ahora, junto con la descripción que hizo Jesús, se refiere al tiempo futuro en el que la ira de Dios va a ser vertida sobre la tierra. Y le siguen después de este acontecimiento cataclismos, aguas infectadas, ríos infectados, tsunamis impresionantes, las islas desaparecen, granizos gigantes y por último, monstruos como escorpiones que pican, y es un dolor impresionante, un dolor que los hace que se rechinen los dientes de dolor. Todos estos acontecimientos son reales en la Biblia y un dolor que no se quita. O sea que no hay palabras para describir como lo hace en Apocalipsis. Y con todo eso, después de las plagas, dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos, no le dieron gloria a Dios e insistieron en la idolatría. Este tiempo es un tiempo cuando el arcángel Miguel protege a su pueblo. Y en ese tiempo especialmente los judíos desatarán sobre los judíos y sobre los que hayan quedado para ese tiempo fuerzas impresionantemente demoníacas. ¿Quieren verlo conmigo? Abran su Biblia en el capítulo 9 de Apocalipsis y vamos a escudriñarlo para que ustedes lo puedan ver. Comienza diciendo, capítulo 9, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Cuál es el pozo del abismo? Vean ustedes. Y subió humo del pozo como de un horno. Y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado potestad. Se les dio el orden, se les dio la autoridad para que
estos escorpiones comenzaran a hacer su trabajo, se abre el pozo del abismo, donde están los demonios. De acuerdo a Lucas capítulo 8, versículo 31, el abismo es el lugar donde están los demonios, los espíritus inmundos. Está el pozo del abismo, está el infierno y están las prisiones donde están encadenados los ángeles caídos. Los ángeles que fornicaron y alteraron la genética del hombre en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Estos son 3 lugares que existen en el centro de la tierra. Pero aquí estamos hablando del abismo. Por eso en Lucas 8:31, la legión que tenía el Gadareno, que eran ¿cuántos? 6,000 demonios, ¿cómo los aguantaría? ¿Cuál era la actitud de este hombre que tenía 6,000 demonios? Andaba por los desiertos, andaba en los panteones, en lugares secos, andaba solo por todos lados y andaba como un endemoniado que si lo metían a la cárcel rompía las cadenas y las rejas y salía. ¿Por qué? Porque tenía una legión que equivale a 6,000 demonios. Y estos demonios del capítulo 8, versículo 31 del libro de Lucas, le rogaban a Cristo que no los enviara ¿a dónde? Escuchen, al abismo. Le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo, que es el lugar de los demonios. Ahora, las langostas es un insecto que desciende en enjambres tan espesos que hasta pueden oscurecer el sol y devastar toda la vegetación. ¿Cómo irán a salir? Que dice la Biblia que se va a oscurecer el sol. ¿Les ha tocado ver algún tipo de plaga que vaya volando que hasta oscurezca el sol? Yo sé que en muchas ocasiones sí han sucedido cosas así. Esa es la razón por la que dice que se oscurecerá el sol. Imagínense ustedes, dice la Biblia que este dragón, el demonio Satanás, dice que arrastró la 3/4 parte de los ángeles del cielo. Eso significa que son millones de ángeles que pecaron contra Dios. Pero Dios les encarceló en ese lugar, en el abismo. Sin embargo, aquí no se trata de langostas normales, sino se trata de unas que han sido preparadas de manera especial como coraza exterior de los demonios. O quizás un cuerpo que se le da a los demonios. Y traerán una desolación masiva en toda la tierra. En el original, Juan 9 veces utiliza la palabra como en su descripción. Pero le resultó difícil describir lo que vio de una manera que el lector de su tiempo pudiera entender, y utilizó la palabra escorpiones para tratar de describir lo que vio. Imagínense ustedes el enjambre que se deja venir, que va a comenzar, a picar a la gente y que va a ser un dolor insoportable y que no se va a quitar el dolor. La langosta es un arácnido que habita en las regiones calientes y secas, que posee cola erguida con un aguijón ponzoñoso. El que es víctima de un escorpión se retuerce de dolor y de agonía. Produce espuma en la boca y rechina sus dientes por causa del dolor tan punzante y tan impresionante que esto produce. Los demonios en forma de langosta son capaces de infligir daño físico. Y es muy probable que también en ese tiempo estén causando algún tipo de daño espiritual
de tal manera que muchos de los que les toque vivir eso van realmente a entender lo que Dios está llevando a cabo. Al igual que los escorpiones, este dolor será insoportable. Pero dice el capítulo 9, versículo 5, que les fue dado que no matasen. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5, les fue dado que no matasen, sino que solamente atormentasen por 5 meses. 5 meses con un dolor insoportable, rechinando los dientes hasta que te quedes chimuelo. Si te quedas aquí, en 5 meses te vas a quedar sin dientes, rechinando el dolor. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y no habrá muerte, dice el versículo 6. Y atormentarán a la mayor parte de la humanidad que ha quedado en ese tiempo. Es impresionante, pero estamos hablando de un tiempo profético específico que Dios tiene preparado. Pero gracias a Dios que nosotros ya no estamos aquí, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, para alcanzar misericordia por nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando esto esté sucediendo aquí en la tierra, nosotros vamos a estar disfrutando en el reino de los cielos al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, todos aquellos que sirven a Jesús, ya la ira de Dios ya no es parte de nuestras vidas, porque dice Romanos 8:1 que todos los que están en Cristo, todos aquellos que sirven a Cristo, ya no hay condenación para nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso es importante entender que la venida de Cristo es real, y que si no estás en Cristo, estás arriesgándote demasiado. Estás arriesgando tu salvación, estás arriesgando tu vida, estás arriesgando tu futuro en la eternidad que te quiere Dios llevar a ese lugar para que vivas eternamente a su lado. ¿Quién es capaz de rechazar una invitación, una salvación tan grande? Yo creo que nadie. Por eso tenemos que pelear para poder mantenernos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena servirle a Jesús. Vale la pena entregarnos a Él. Por eso en esta mañana, si no te has entregado a Cristo, hazlo, porque lo que viene sobre la tierra es algo indescriptible. Por eso la iglesia es sacada de esta tierra, porque el día que la iglesia es sacada de esta tierra, entonces se desata la ira de Dios sobre este mundo. Y esa es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia se va de esta tierra, la iglesia se va. Nos vamos con Jesucristo antes de que la ira de Dios se desate sobre este mundo. Gracias, Padre. ¿Por qué no le damos muchas gracias a Dios en esta mañana de puro agradecimiento? Pónganse de pie en esta mañana. Digámosles muchas gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Vengan aquí a este altar y díganle: Señor Jesucristo, yo te amo, yo te necesito.